La siguiente conferencia va a ser los retratos de Juan Zuretti, rescate de la colección de negativos de vidrio del Museo Legislativo. María Pía Tamborini es licenciada en Historia del Arte y conservadora restauradora de textiles y pintura de caballete. Se ha desempeñado como profesora de conservación de textiles en la UNSA y en la UNA, Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones. Actualmente es conservadora del Museo Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Agustina Martín Bordón es estudiante avanzada en la Licenciatura de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente trabaja en el Departamento de Memoria, Verdad y Justicia de la Municipalidad de San Vicente. Realiza trabajos de investigación y gestión cultural aplicados a políticas públicas de memoria y derechos humanos dentro del conurbano bonaerense. Ana Morales es profesora adjunta en la Licenciatura de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y en la Licenciatura de Fotografía de la UNSAM. Actualmente es conservadora restauradora del Centro Tarea y del Museo Histórico Nacional. Sus investigaciones están dirigidas hacia la caracterización de materiales fotográficos y sus procesos de deterioro. Les brindamos un cálido aplauso y los dejo con ellas. Bueno, me toca moderar esta mesa. Seguimos con el eje 4 de fotografía y lo interesante de la charla de las chicas es justamente hallazgo sobre los negativos, 500 negativos de vidrio de la colección Juan Zuretti, así que buenísimo porque es un ejemplo de trabajo interdisciplinario, interinstitucional y cómo profesionales en proceso, digamos, potenciales profesionales han participado y eso muestra también la manera, ¿no?, de las redes que estamos tejiendo desde la profesión y cómo podemos ingresar a la profesión siendo restauradores ya en la práctica, ¿no? Así que, chicas, bienvenidas y muchísimas gracias por esto. Gracias. Bueno, ante todo, gracias a ustedes que siempre nos invitan. Un placer venir acá. Bueno, la verdad que esto es un proyecto re interesante. Ahí está. Bueno, que venimos trabajando hace mucho tiempo, porque les cuento más o menos, el artista Juan Zuretti, que es un artista, es fotógrafo, escultor, digamos, de todas las áreas. Él trabajó como artista, vino de Italia y trabajó mucho tiempo acá en Argentina siendo fotógrafo al inicio. Tenía su propio taller que lo heredó de otros fotógrafos italianos que estuvieron acá en el inicio. Él es del 1877, nació y llegó aquí más o menos alrededor de 1920. Y bueno, y empezó a trabajar acá y heredó un taller fotográfico que estaba a unas cuadras del Congreso. Y luego empezó a ser convocado para sacar las fotos de los legisladores y de personalidades que trabajaban en el Congreso. Empezó, como quedaba 1 o 2 cuadras de la Cámara, empezó a ir hasta que finalmente lo contrataron como personal de la Cámara, fijo, porque bueno, eso lo descubrimos hace poco cuando empezando a investigar, después que se encontraron estos 2 baúles que ahora vamos a mostrar las fotos, que son como baúles, son 2 cajas de madera que, digamos, nosotros no teníamos ni ideas y se encontraron en un depósito de una parte de la tesorería de la Cámara de Diputados, como perdidas y estaban incluso bajo agua. O sea, yo cuando entré a trabajar en el museo ya se habían encontrado, pero la gente, digamos, las tenía ahí, no sabían qué hacer. La verdad que cuando las vi fue muy impresionante y la verdad que llevó un poco de tiempo poder saber los pasos a seguir. Mi especialidad no es la fotografía y no había otra persona en esa área, no había conservadores en el Congreso, simplemente había una persona que estaba en la parte de restauración. Entonces, digamos, no había todavía personal para esa actividad. Por suerte, bueno, empezamos a trabajar contra la gente de Tarea, al empezar a ver si se lograba hacer un convenio de trabajo interdisciplinario con la parte de Fundación Tarea, bueno, que ahora es patrimonio de la UNSAM, porque fue en el interín en ese momento que pasaron. Llevó varios años, creo que fue 4 años. 4 años de hablar y lograr que se hiciera un convenio de trabajo con, bueno, o sea, prácticas profesionales. Y en el interín lo que hicimos fue contactarnos con digamos, su bisnieto, que está en este momento vivo, que se llama Ferran, que bueno, está emocionadísimo porque él hace mucho que buscaba estos negativos. Pero bueno, en la Cámara venía, nadie sabía, no sabían dónde estaban. Finalmente cuando logramos ubicarlos fue una emoción terrible y trabajamos a la par de él todos estos años.
Al principio, obviamente, tratando de lograr hacer un convenio, bueno, finalmente se logró este año, pero bueno, él está ayudándonos un montón en la parte histórica. Si ustedes después buscan, él tiene un museo virtual en Facebook, se llama Juan Zuretti, donde pueden encontrar toda la información sobre el artista y lo que él tiene en su casa, ¿no? De todo tipo de obras. Él, bueno, era pintor. Nosotros conservamos también una obra muy importante de San Martín con su nieta que está en la cámara. Y después una escultura de él se encuentra acá en la legislatura. Se llama El Beso. Está en la entrada principal, si no me equivoco. O en las entradas se restauró acá en la legislatura hace unos años y se conserva acá. Además, bueno, escultor de todas las, de bronce, o sea, tiene muchas obras. Bueno, como comentó Virginia, son más o menos 500 negativos de diferentes medidas. Nosotros conservamos también los positivos de las fotos y la verdad que, como ahora van a ver, están en un estado de deterioro bastante difícil. Hay algunos que no se encuentran en tan mal estado y otros que están con problemas de faltantes, roturas, etc. Así que bueno, las dejo encargadas del proyecto. Gracias. Hola, no. Con este, ¿no? Bueno, hola a todos y todas. Antes de la implementación del proyecto, de la ejecución, se realizó un pequeño relevamiento preliminar para poder evaluar el estado de conservación en la que se encontraron los negativos. La mayoría son placas de 18x24 y 24x30. Notamos que el paso del tiempo, pensemos que estos negativos tienen un siglo de antigüedad, más los factores de deterioro, como pueden ser las fuerzas físicas, en donde podría entrar la manipulación inadecuada, el agua y las condiciones climáticas, afectaron finalmente a la imagen. Acá podemos ver los efectos más relevantes que encontramos son la presencia de suciedad superficial, la adhesión del papel glacín al soporte, el papel interfolio que se estaba utilizando, la fractura del soporte, la oxidación de la plata y la pérdida de la emulsión. Es importante aclarar en esta etapa que los negativos de mayor dimensión, los de 24x30, se encontraban todos juntos en sus cajas antiguas de cartón, probablemente las originales. Ahí es donde podemos ver la importancia de lo que es una guardia primaria, mientras que los negativos de menor dimensión, los de 18x24, se encuentran en su mayoría adheridos entre sí. Los negativos más grandes están en general en buenas condiciones de conservación. Y bueno, acá vamos a ver un poco en más detalle lo que estábamos hablando. Tenemos el ejemplo de cómo el papel glacín se adhirió a la emulsión y dificulta muchísimo la lectura de la imagen. En varios casos encontramos que la emulsión se había adherido a las placas con las que se habían guardado entre sí los negativos y bueno, la oxidación y la pérdida de la emulsión. En esta diapositiva podemos ver en la foto de la izquierda cómo la suciedad superficial dificulta la lectura. Ahí esto que estamos viendo, además del papel glacín, es parte de la emulsión adherida de los negativos en esta parte del dorso de las placas. Bueno, el estado de deterioro en el que encontramos estos negativos hizo importantísima organizar con urgencia un plan de conservación y restauración de las placas. Es entonces que, como contaba Pía, se me fue. No puedo pasar la diapo. No sé si toqué un botoncito. No, porque se abrió el Zoom, no sé por qué, pero... El mouse quizás. Perdón, con razón no lo encontraba. Bueno, no nos responde el computador. No, porque el mouse está desconectado porque no tiene el mousepad. Entonces, Ahí va, listo. Bueno, como les retomo un poco lo que estaba contando, tuvimos que aplicar con urgencia un plan de conservación y restauración. Es ahí donde el Museo Legislativo convoca a la Universidad de San Martín a través de un convenio, convocando el Centro Tarea, Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín. Sí. Allá en... Ahí va. El objetivo principal del proyecto era el rescate y el acondicionamiento de la colección de los negativos de Juan Zuretti.
proyecto que ya estamos implementando actualmente. Esto me parece realmente importante para mencionarlo. Estamos poniendo en valor una colección que se creía perdida, una colección que es importantísima para la formación y la transformación política, social y judicial del siglo XX en Argentina. Una de las cuestiones más importantes que tiene este proyecto es que convoca a estudiantes avanzados de la licenciatura en Conservación y Restauración que están cursando las horas de práctica para la titulación de la licenciatura. Esto no me parece menor mencionarlo, como contaba la compañera Pía. Esto pone en agenda la importancia de generar lazos y trabajar en conjunto entre instituciones públicas y pasantías profesionales. De acuerdo al convenio firmado, organizamos el trabajo en módulos de una semana de duración, dependiendo de los tiempos de cada parte. Cada módulo se trabajó en estaciones de trabajo. Teníamos, por un lado, el registro fotográfico, el negatoscopio o caja de luz, la transcripción de inscripciones que tenían los negativos. Todo esto es articulado con el personal del museo. Utilizamos limpiezas con pera y pinceleta en las partes de la emulsión y del lado del dorso de las placas solventes orgánicos. Después, ¿qué más? Realizamos folios especiales para los negativos que estaban fracturados. Todo está guardado en cajas de polipropileno. Actualmente iniciamos con la segunda etapa del trabajo y para concluir un poco, la implementación de este proyecto logró ya inventariar y catalogar más de 70 negativos de Juan Zuretti, y el próximo paso es poder generar la accesibilidad al público a este patrimonio tan importante. Y creo que... Acá, Tomás. Nosotros en el museo no tenemos un fondo fotográfico que a partir de esta colección estamos armando, porque bueno, el museo conserva todas las fotos de, digamos, además de un montón de piezas. El museo conserva alrededor de 3.000 piezas de personajes históricos y de diputados y personalidades que pasaron por la Cámara, y a veces también de, por ejemplo, tenemos cosas del Molino, obviamente, porque como el Molino forma parte del Congreso y además hay una interacción entre el Molino y el Congreso, o sea, hay muchas cosas que nos llegan, que tenemos. Pero además tenemos muchísimas fotos, pero nunca, digamos, había trabajado sobre eso. Hasta este momento que con esto, digamos, se está armando incluso un pequeño archivo con un fondo donde, bueno, se va a empezar con este es el primer proyecto para la conservación. En el museo somos alrededor de 14 personas, de los cuales además de, bueno, yo soy la conservadora, hay otras personas que trabajan en la parte de lo que sería la reserva, hay ayudantes de restauración, hay una curadora y hay otra persona que se ocupa de la documentación. Y después hay personal administrativo, Graciela Saugar, Alejandra Moglia, Rocío Genovese y Marcela, que es arquitecta. Todas ellas trabajaron también juntos en el proyecto. En este momento se está realizando el segundo módulo. Hoy vinimos acá, pero hay un grupo de estudiantes con la gente, con el personal, con las chicas, las profesoras, que está trabajando en la segunda parte de la cantidad, otros 70 o 80 negativos, y así avanzaremos hasta poder completar todo lo que sería la conservación de los negativos y la accesibilidad de ellos para la gente que quiera venir a investigar. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Interesante toda la tira de ponencias que hemos tenido esta mañana, porque han abordado no solo la problemática de los archivos fotográficos, sino también la multiplicidad de trabajos a los que las restauradoras y conservadoras se atienen. De hecho, Nacho hablaba esta mañana de la importancia de la difusión de estas actividades, y que ustedes estén ahora trabajando, más allá de que recién vamos por 80 negativos de 500, pero es buenísimo que esto pase, es buenísimo que se difunda, que se haga conocer, que haya exposiciones, no solamente de la colección, sino también del trabajo que se está haciendo, que hemos compartido, ¿no? Digo, los procedimientos son los mismos, con más o menos recursos, pero el criterio está, recién Pía decía, no soy especialista en restauración de fotografía, pero sin embargo los criterios están aplicados
la manera que todos sabemos que está perfectamente aplicado. Así que, y por supuesto la interdisciplinaridad y, como dije recién, el trabajo con profesionales, futuros profesionales, es re importante porque necesitamos estas herramientas para poder desarrollarnos en la vida profesional. Así que celebro todo el trabajo que están haciendo, celebro que estén acá y que podamos difundir esto. Les agradezco enormemente. No sé si hay preguntas al final. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la exposición, es realmente muy interesante, sobre todo, por lo menos en el caso nuestro, que venimos viendo placa de vidrio de una manera. La pregunta que les quería hacer tiene que ver con, digamos, la procedencia orgánica de estos negativos. En un momento, en una de las primeras placas, mencionaban que estaban asociados a los legajos. Sí. Quería preguntarle si podían ampliar un poquito más eso, sí. Y si, digamos, en el proyecto de, digamos, puesta en valor de las fotografías que se conservan, está pensado trabajar de manera integral, digamos, lo que sería el archivo en soporte papel clásico con el archivo fotográfico, teniendo en cuenta que muchas veces eran las mismas áreas de prensa digamos, o la legislatura o de los distintos poderes, o incluso en el caso de la compañera que hablaba sobre la empresa Sancor, áreas de difusión y prensa las que se encargaban de llevar el registro fotográfico de distintas actividades. Sí, nosotros, digamos, el museo tiene el archivo fotográfico dentro, o sea, te digo, recién estamos armándolo. Tenemos un montón de cosas, o sea, como no tenemos una gran cantidad de personal, por eso, por ejemplo, en mi caso yo me apoyo mucho en los convenios con las universidades. Bueno, ahora logré finalmente 4 años con UMSAN, tengo con la UMSA y con la UNA, o sea, trato de hacer eso porque la verdad es que no llegamos a abarcar todo. Pero el museo no está, el archivo de lo que sería la cámara no está dentro del museo, es otra área, pero estamos en el mismo edificio. Entonces, obviamente, trabajamos en conjuntos. Ellos tienen sus propios, digamos, conservadores, gente que trabaja, pero obviamente trabajamos en conjunto y, por ejemplo, en nuestro caso hemos dictado cursos y charlas para todo el personal de la cámara, que hay, por ejemplo, está el archivo, está la hemeroteca, hay otra parte que se ocupa del archivo de los incunables, o sea, es como que hay muchas partes, pero tratamos de bueno, que como dice ella, que sean los criterios los mismos y que nos podamos trabajar entre nosotros. No, eso siempre. Con respecto a los negativos, o sea, sí eran los legajos, que entra una persona a trabajar, o sea, en su momento se sacaba una foto y se hacía un archivo en papel con una foto, que eso está todo conservado en una parte que se ocupa de los legajos. Y esta parte como que no es mucho, obviamente es mucho anterior, esto es entre el 20 y el 40, él hizo estas fotos más o menos, y teníamos las fotos, pero no se sabía que estaban los negativos. Y después, como te digo, o sea, se encontraron en un depósito de tesorería, unas cajas, y bueno, y en su momento llegó al museo y cuando yo entré estaba así. Pero no se conservan otros negativos, solo esto, pero sí papel. ¿Y Alejandra está haciendo esta relación entre los negativos? La persona que comenté, Alejandra Muglia, que es quien se ocupa de la documentación y eso, como ella estuvo haciendo toda la documentación de lo que son las fotos, trabaja en esa parte, ahora que ya tiene todas las fotos digamos, documentadas y saber quiénes son, digamos, los legisladores, estamos ahora con los negativos, estamos poniéndolos juntos a la par. Obviamente que faltan algunos negativos y otras fotos, pero vamos, estamos trabajando, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. No, por favor. ¿No? Última oportunidad. Entonces, bueno, despedimos con un cálido aplauso a nuestras conferencistas.